Continuamos con la serie de predicaciones en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. El título de esta serie es Aprendiendo a conducirnos en la casa de Dios. Este es el sermón número 12 y estamos iniciando el capítulo 3. Primera a Timoteo, capítulo 3. Leemos lo que dice, Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. El Señor nos auxilia. Hoy vamos a hablar sobre el episcopado. El obispado. Esa palabra que está escrita en nuestras Biblias como obispado es la misma que episcopado. Y realmente viene de una palabra griega, episcopos. Y esa palabra griega, yo creo que si ustedes me ponen atención a otras palabras que contienen eso, lo van a recordar siempre. Episcopos. Muchas de nuestras palabras vienen del griego y de otros idiomas. Nosotros usamos palabras similares. Telescopio es ver algo muy a la distancia. Microscopio es ver algo que es muy pequeño con esos aparatos. Entonces, scopo significa ver. Episcopo. Y epi significa por encima. Entonces, vean lo que hago. Los miro a ustedes, uno por uno trato. Desde aquí, desde una posición en la que puedo, porque estoy sobre ustedes, y observo. Los voy viendo. Básicamente eso es la función episcopal. Episcopos es ver por encima, pero no ver por encima orgullosamente, sino ver por encima porque estoy vigilante de ustedes, de qué están haciendo, de cómo lo estén haciendo. La palabra obispo en el uso general, ya que vivimos en un país católico, puede más bien asociarse a la manera católica de entender el obispado. De hecho, en el catolicismo, hay obispo y hay arzobispo. Y realmente la única diferencia entre esas dos palabras es qué tan grande es el área de supervisión de aquel hombre. Porque en la forma de administración de iglesia de episcopal hay una jerarquía. Doy estos ejemplos porque tal vez los conocen más de cerca. Entonces, si usted va a cualquier iglesia católica, el cura párroco es llamado un presbítero. Pero él no es obispo. El obispo es el que está sobre él y vigila toda una cierta región. Y eso depende de la cantidad de gente que está bajo él. Por ejemplo, en la época de la colonia, Costa Rica no tenía obispo, ¿sabían? Nosotros dependíamos del obispo de León. El país como tal había un obispado. Entonces, suele decirse, y esto es algo que deben conocer como cultura general, que un obispo entonces está a cargo de una diócesis. Esa es la manera católica de entenderlo y nosotros debemos entenderlo para entonces también entender por qué nosotros no pensamos de esa manera. Bueno, algunos entonces, como les digo, la idea que tienen de obispo es aquel al que se le saluda con lo que se llamaba un vaciamo. Se ve al obispo y el obispo le extiende su anillo. Y usted debe besar el anillo del obispo. Esa es una práctica desde los siglos de la Edad Media. Pero hay otros ejemplos también de entender el obispado, o sea, ¿qué es un obispo en otras denominaciones? En el anglicanismo, por ejemplo, y entre los metodistas. Ellos también suelen usar esa palabra, obispo, en ese sentido de la jerarquía. ¿Quién está vigilante o encargado de una gran cantidad de fieles o de iglesias? En el
concepto episcopal, los obispos son los sucesores directos de los apóstoles. Nuestra manera de entenderlo es diferente. Para nosotros, ese oficio obispo, episcopal, episcopos, el que sobrevé, el que vigila, es una de las tareas de aquellos hombres que tienen el oficio de ancianos en la iglesia. Entonces, para respaldar esta afirmación, vamos a la Escritura. No es simplemente que a nosotros nos parece diferente o que a ellos les gusta así y a nosotros nos gusta así. Es ¿qué dice la Escritura? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, los versículos 17 y 28 nos ayudarán para reforzar esto que les estoy diciendo. Hechos 20, 17 dice así. Este es el apóstol Pablo, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Hizo llamar a quiénes? A los ancianos de la iglesia. Y en el 28 les dice esto a esos ancianos de la iglesia: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, la palabra del Señor nos dice que esos ancianos son los obispos y que en su tarea de obispos lo que tienen que hacer es velar, sí por sí mismos, como le dice también el apóstol Pablo a Timoteo: cuida de ti mismo y de la doctrina y de aquellos a los que Dios le dio para que los cuidara. ¿Y quién dice que los puso? El Espíritu Santo los puso por obispos para apacentar. Esa es otra palabra importante. ¿Saben qué significa apacentar? Es la tarea de cuidar ovejas. Y las ovejas se cuidan dándoles alimento y también protegiéndolas de peligros, cuidándolas cuando están enfermas. Todo eso es apacentar. Entonces está el apóstol Pablo haciendo una equivalencia entre ancianos, que fue los que llamó, y les dice: el Espíritu Santo los puso por obispos, y para que ustedes apacienten. ¿Quiénes apacientan? Los pastores. Por esto nosotros creemos que un obispo es simplemente un pastor, un anciano de la iglesia. Filipenses 1:1, en la salutación, Pablo le dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Este es el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. Está compuesta por fieles, o sea, personas redimidas por Cristo, cambiadas, nacidos de nuevo, y aquellos a los que el Espíritu Santo puso en oficio de obispo y diácono. La función entonces episcopal o del obispo es una labor de vigilancia y supervisión. Pudiéramos llamarle sobreveedor. Esto se entiende si leemos en Hebreos 13:17 estas palabras: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos son los obispos de ustedes, los cuidan, los observan. Y después nos dice lo más terrible, que lo he repetido y no me cansaré de decir, que esto se dice con gran temor delante de Dios: velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Entonces es velar por las almas, es la tarea del obispo. Pero para que los obispos puedan realizar esa tarea de supervisión, de vigilarlos, de velar por esas almas, se necesita algo de esas almas que ellos van a cuidar. Y lo primero es que ellos voluntariamente se someten a este cuidado. No es algo que se puede hacer impuesto. Y de hecho hay personas que, aunque han entrado a la membresía de la iglesia, que se supone que eso es lo que hace una persona cuando entra a la membresía, decir: aquí estoy dispuesto a ser supervisado y pastoreado por los obispos de esta iglesia.
Si usted no pertenece a la iglesia, por más que le amemos y le queramos y le ayudemos, nunca podemos llegar a ese nivel en el cual solo voluntariamente se entra. Quiero que me pastoreen, que me vigilen y le doy derecho de que cuide de mi alma. Eso es lo que debería significar ser miembro. Pero aún quienes siendo miembros dificultan mucho esta labor de poder velar por sus almas. Ahora bien, en esto hay muchísimo que decir, porque una cosa es velar por las almas y otra cosa es querer manejarle la vida a otras personas, lo cual sería un quebrantamiento de la área o de la esfera de autoridad. ¿De qué manera puede un obispo velar por las almas? Bíblicamente. Entonces, por eso es una labor de muchísima oración, para que logremos no pasar más allá de lo que Dios nos está encargando como el cuidado de las almas. Entonces, así como nosotros decimos, hay áreas en las que el gobierno no debe meterse porque eso no es su esfera de autoridad. La iglesia está bajo una esfera de autoridad que es la de Cristo. Entonces, aunque somos obedientes al gobierno, si hay una discrepancia, esta iglesia le responde a Jesucristo. Lo mismo entonces, ustedes como miembros de iglesia, tienen que someterse al pastoreo bíblico. Y el pastor, obispo, les ayudará en todas las áreas de su vida, excepto en cosas que la Biblia no manda que sean regidos. ¿Me comprenden? Vamos a poner un ejemplo tal vez un poquito absurdo, pero los pastores no tienen que decirle a usted de qué color se vista. Si a usted le gusta muchísimo el amarillo fosforescente y así quiere usted vestir, no hay autoridad episcopal que le diga no se vista de ese color, porque no hay un principio bíblico para ello. Pero entonces, lo que sí debemos entender es que hay una esfera de autoridad dada por Dios. Ahora, esta labor episcopal o de obispo de supervisión está motivada o debe estar motivada, porque esto lo estamos estudiando para que las ovejas de Cristo sepan y estén bien entrenadas en el momento en que han de reconocer a alguien más como un obispo de la iglesia. Y deben ver que esas personas desean eso por las razones correctas. Sí, aunque la iglesia es la que reconoce, es Dios el que constituye. Recuerden que en el primer capítulo, versículo 12, decía el apóstol Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Quién lo puso? Cristo. Y acuérdense que había también explicado que ahí cuando él dijo ministerio, dijo diaconía. Y no era que le era diácono, es decir, él me puso a servir aquí. Él fue el que me puso. Y si el servidor en la iglesia, el obispo, entiende eso, de ahí toma fuerzas cuando la tarea se hace tan difícil que la gente no se deja pastorear. Recuerda, doy gracias al que me fortaleció. Y esa palabra fortaleció recuerdan, me capacitó. Cristo Jesús que me puso en el ministerio. La iglesia debe, eso sí, reconocer. Dice así el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Oigan las cosas. Trabajan y presiden y os amonestan y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y oigan la siguiente frase, tened paz entre vosotros. Mis hermanos, si hay algo que ha dañado a las iglesias, y recientemente a esta en particular, es el negarse a obedecer lo que Dios nos dice. Los hermanos que trabajan presidiendo en el Señor, amonestando, deben ser tenidos en estima y amor por causa de su obra. Pero muchas veces ha sido lo contrario. ¿Y cómo hacen? ¿Qué es la labor básica de los pastores cuidando de las almas? Predicarles la palabra de Dios. Esa es la primera de todas.
La gente quisiera muchas otras, pero esta es la primera. La gente quiere iglesias con muchas actividades y que hagan esto. Y alguien pudiera decir, este año, esta iglesia ni paseo ha hecho. Vean qué clase de iglesia. ¿Es malo hacer un paseo? Claro que no. Y espero que se organice y todo. Pero ¿cómo evalúa la gente las iglesias? Mire, ni paseo han hecho y ya se va a ir el verano. Y eso es lo que evalúa la gente. Pero han tenido palabra domingo tras domingo. Porque eso es apacentar la grey de Dios. Y aquí dice, palabra fiel. Ese es el versículo que estamos viendo hoy nada más. Palabra fiel. Eso significa pistos logos. O sea, ¿por qué tuvo él que decir palabra verdadera? Les voy a decir. Qué raro, ¿verdad? Que tenga que decir algo que parece que... Pero él lo afirma de esta manera. Palabra, esta es una afirmación verdadera. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Por qué piensan ustedes que sería necesario introducir una enseñanza como esta? ¿Quién va a decir que esto no es bueno? ¿Por qué no es bueno? Bueno, porque en realidad muchos no lo ven como algo bueno. Ya nos explicará el pastor Randall cuando veamos en la tercera carta a Juan de los tropiezos de los líderes. Tendencia al autoritarismo o a simplemente no involucrarse. Porque esa es otra de las salidas. Da tanto problema involucrarse con las personas y tratar de ayudarlas que habrá quienes tropiezan en decir, la verdad que haga lo que quiera. Ya le he hablado, le he dicho, le he explicado con la palabra, he orado. No. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, vele por esa alma porque dará cuenta. Entonces, hay algunas, vamos a ver si me da tiempo todo el material que he preparado sobre este versículo, pero hacemos lo que se puede. Hay algunas razones inválidas para algunos anhelar el obispado y nosotros debemos estar alerta con esto. Si queremos que el Señor levante ancianos entre nosotros que sean útiles, tenemos que estar alerta, porque aquí dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero hay algunos que anhelan por razones incorrectas. Por ejemplo, una equivocada, y estas las tomé de un pastor muy fiel llamado Albert Martin, que fue pastor como por 50 años en Trinity, en Estados Unidos. Y él decía, una equivocada estimación de los dones que se poseen. Esa es nuestra tendencia. Evaluarnos a nosotros y vernos superiores a otros. Las credenciales para un obispo no las da un seminario. No es que ya me gradué del seminario y ahora ya, pónganme. Eso no lo da un seminario, ni las puede transferir, que en ese otro modelo del episcopado católico, sí, el obispo es el que transfiere eso por su acto. No, esto no se transfiere. Yo puedo desear con todo mi corazón que tal persona sea, pero no, el Señor es el que lo pone, lo constituye, y la iglesia, si está bíblicamente enseñada, no lo ha de reconocer si no tiene las características, de lo cual hablaremos en otras sesiones. Segundo, un deseo no crucificado de autoridad y de llamar la atención. Ahí está en el corazón de cada uno de ustedes y en el mío, en todos, en alguna medida, el deseo de figurar, el deseo de ser reconocido. Mis estimados hermanos, hasta el más tímido de ustedes, aunque no lo crean, desea ser reconocido y desea que hablen bien de usted. Y algunos ven en el obispado esa oportunidad y por eso andan detrás del obispado, porque quieren tener un cierto nivel de autoridad y llamar la atención. Sobre todo tengamos cuidado. Esta no es una labor para el que se deja vencer por lo que otros piensen, porque si les digo que si fuera así ya estaríamos vencidos. Hay gente que habla muy mal de nosotros y tiene muy mal concepto de nosotros, y claro que nos duele, pero ¿qué es lo que nos sostiene? A Cristo, el Señor, servir. Él es el que nos llamó y nos puso aquí, y a Él le daremos cuenta, no a otros. Tercero, un concepto inadecuado de la espiritualidad. Hay gente que desea crecer espiritualmente y está más cerca de Él, les parece, como viene tal vez del catolicismo, que son los sacerdotes y las monjas, esos son los que están cerca de Dios.
Entonces hay que hacerse pastor para estar más cerca de Dios. Ese falso concepto de espiritualidad puede llevar a algunos a anhelar el obispado, pero no es así. Todos nosotros tenemos acceso a Dios por su Hijo Jesucristo, todos. Y todos debemos caminar cada vez más cerca de Él, y no es indispensable ser pastor para estar cerca de Dios. Cuarto, un concepto inadecuado de los requerimientos del ministerio. El ministerio, esto lo veremos en otra sección, tiene requerimientos. Ciertas cosas que son dones, pero esas son las mínimas, pero unas grandes características que son cualidades de carácter. Y si no se entienden, la iglesia va a ver a alguien entusiasta, alguien que es muy involucrado, alguien que le gusta hacer y es colaborador. A este debe ser pastor. No es así. Hay que ir, lo veremos detalladamente, a ver si tiene esas características que Dios pide. Quinto, puede que él desee tener eso como su satisfacción y realización personal. Así como las cosas, la gente que tiene algún sueño ahí. Yo siempre quise ser astronauta o no sé qué. Y hay personas que eso es lo que ven. Hay un cierto romanticismo alrededor del ministerio, pero no tienen el verdadero anhelo espiritual de cuidar las almas. Y a veces, y eso es lo que nos toca a todos, ser cuidadosos, incluso los deseos no santificados de otros que quieren a ese y quieren que ese sea el pastor, pero no son sabios, y lo que están observando es ese, casi que lo ven como un buen gerente del negocio. Entonces, hay gente que eso es lo que busca, un administrador de empresas, uno que toma unas decisiones, y entonces la iglesia va a votar por razones incorrectas, a veces hasta por sentimentalismo. Por eso es que, aunque no negamos que un hijo de pastor pudiera llegar a ser pastor, eso no es así de que simplemente él, aquí lo dejo, ya yo me pensiono y dejo a mi hijo. Eso no es posible. No es lo que Dios nos manda. Por eso, el proceso de reconocimiento debe realizarse en oración y ayuno. Palabras que hoy la iglesia de este siglo no quiere oír. Oración y ayuno está en la Biblia. No lo estamos inventando nosotros, ni somos de ningún movimiento. La Biblia lo manda. Tanto el que anhela el obispado tiene que haber estado en ayuno y oración por sí mismo, como la iglesia que lo iba a poner. Y cuando es así, se hace con el proceso que después describiremos, veremos cumplida la promesa que dice Jeremías 3:15. Dice Dios, presten atención por favor. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Si usted tiene quejas contra sus pastores, la pregunta es, ¿qué tanto está orando para que Dios a ellos les dé ciencia e inteligencia? Porque esto es una respuesta del Señor. Y os daré, dice Dios, pastores según mi corazón, no según lo que a usted le gusta o lo más popular o lo que según el corazón de Dios, que os apacienten, es decir, que os alimenten, os cuiden, os protejan con ciencia y con inteligencia. ¿Ven? Estamos hablando de un tema muy, muy delicado. Pero si nosotros nos fortalecemos en esto, esto es para la siguiente generación. Así entrenaremos a la siguiente generación diciendo, cuidado, hay iglesias donde predicaron hombres de Dios, pero excelentes en el pasado. Hombres de Dios, pero no voy a decir nombres porque no me interesa eso, pero iglesias de las cuales se dijo, ¿qué clase de predicador? Dicen que es el mejor del siglo. Y esa iglesia estuvo bien mientras ese predicador estuvo. Pero la iglesia decayó después de que se murió, puso a otro un poco más permisivo y a otro. Y al final aquella iglesia hoy tiene un predicador hasta liberal,
¿Cómo pasó eso? Por el descuido. Por eso tenemos que tener esto bien claro. Ahora, aquí nos dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea. Y es necesario aclarar eso. Cuando dice buena obra, no se refiere a como cuando decimos la buena obra del día. Ay, ayuda a pasar un cieguito a la calle o a una señora mayor. Qué buena obra hizo. No ese es el sentido de obra ahí. Buena obra desea significa buen trabajo, buena labor, buen oficio. Es decir, que eso le va a dar trabajo, pero es bueno. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, desea un buen oficio, labor y trabajo. Es algo arduo, pero es bueno. Y la dignidad del oficio eclesiástico se ha ido devaluando. El oficio, me refiero al oficio, el oficio de anciano, que es el obispo, que es el pastor, ha sido devaluada. Y yo quisiera hacer esta advertencia con todo mi corazón, con solemnidad delante de Dios, y que me libre Dios de una motivación equivocada al decirla. Pero es que es algo que tengo en el corazón para decirlo. Pido a Dios que sea recibido apropiadamente. Es lo siguiente. Así como Dios, si usted no aprecia lo que Él le da, Él se lo puede retirar y pasa por mal agradecido. Dios, si ustedes y yo no apreciamos los oficios eclesiásticos, dándole la dignidad que merecen, Dios puede quitarlos. Dios puede quitarlos. Y ahí es donde vemos iglesias que dicen, qué lástima, ¿se acuerda cuando estaba el pastor que ya murió, que ya lo mandaron a la tumba de tantos problemas que le dieron y ahora sí lo aprecian? Pero no quiero que nos pase a nosotros, porque sí se puede ser iglesia que reconoce a sus oficiales y los ama, y entonces recibe la bendición de apreciarles. ¿Por qué? Porque así lo dice ese mismo versículo que ahora citaba. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Nada hay más bueno que ver oficiales trabajando con alegría, diáconos trabajando con alegría, y no quejándose, dice el versículo, porque eso no es provechoso. Habrá entonces ocasiones que los oficiales estarán tan abrumados y tan llenos de decepción, de que nadie aprecie lo que hacen apropiadamente, que entonces hacen lo que hacen, pero no lo hacen con alegría. Dios puede entonces retirarlos. Entonces, como les digo, una buena obra significa buen trabajo. Y hay una torpeza a veces al hablar, por ejemplo, cuando hablan de una señora que no tiene un trabajo en otra parte y le dicen, su esposa no trabaja. ¿Cómo se siente esa esposa? ¿Cómo que no trabaja? No trabaja fuera de la casa, pero en la casa tiene miles de trabajos que hacer. Bueno, muy parecido pasa con los pastores, que se pueden dedicar 100% a la obra. Hay quienes piensan, en nuestra iglesia el pastor no trabaja. Nosotros cuando estábamos en los lagos, los 4 pastores tuvimos por bastante tiempo y eran las circunstancias, como las que pasó Pablo cuando tuvo que hacer tiendas, eran las circunstancias de que los 4 teníamos empleo. Y algunas personas lo percibieron tan mal que pensaron que es que así debía ser, y en sus propias iglesias decir, ¿y el pastor por qué no trabaja? Vean, los pastores de los lagos trabajan. Eso no es correcto. Eso es una circunstancia que impedía a la iglesia apoyar a sus pastores en ese momento. Pero entonces, es lo mismo que digo, así con esa torpeza con que a veces se le dice a esa señora que ella no trabaja porque está en casa, así a veces algunos tratan a los pastores porque no tienen el empleo secular. Él trabaja. Y si no, pregunten en la propia casa del pastor si él trabaja o no. Pero sí se ha desvirtuado tanto el oficio del obispo, del pastor. Muchos pelearon con sus hijos tratando de evitar que se dedicaran al ministerio.
Ay, pudiendo ser tantas cosas. Hubiera sido doctor, hubiera sido tal cosa, meterse en eso de ser pastor. Pero hubo quienes también tenían la visión correcta. Hubo un misionero en la India, cuyo hijo, él pensó que iba a seguirle sus pasos en el ministerio y dedicar su vida a la expansión del Evangelio de Cristo. Pero él eventualmente fue nombrado embajador de la reina de Inglaterra. El papá de él, el misionero, dijo, bueno, lamento que mi hijo haya optado por un oficio de menor rango. ¿Entienden? Lo que había en el corazón. Para él, ser ministro de Cristo, misionero, predicador, era el más alto rango. El que le sirve directamente a nuestro Señor Jesucristo. Y el otro optó, y no estoy diciendo que si esa era la decisión y para eso lo llamó el Señor, en eso le iba a servir al Señor. No estamos diciendo que no, ¿verdad? Dios llama a uno a servir en el área que quiera que sea, en seguridad, en manufactura, en cualquier ingeniería, en lo que sea, usted está sirviendo al Señor ahí. Lo que estoy tratando de transmitir es que este misionero tenía correcto en su mente lo del rango y decía que su hijo, al preferir ser embajador de la reina de Inglaterra, predicador del Evangelio en la India, había optado por un menor rango. Mis estimados, la mayoría de las gentes en las iglesias prefieren tener un chamán de pastor, que les haga ahí algo, que le ore por ellos, que les imponga las manos, que les unte aceite, que haga algo, que les otorgue cierta bendición especial, y no a alguien que vele por sus almas. Alguien que les guíe constantemente a Cristo y a su palabra. Es necesario, mis hermanos, que nosotros comencemos a apreciar mejor el ministerio pastoral. Y yo les digo, hermanos, quisiera que alguien más hubiera tenido que predicar cosas como esta, porque es muy incómodo. Yo soy vuestro pastor. Pero aquí está escrito y hay que predicarlo. Y ese es nuestro compromiso. Y debo decir con el apóstol, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Y así debe decir hermano Miranda, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Él es el que nos capacitó. Y nuestra tarea entonces es instruirles, porque hay muchas cosas que no conocemos, instruirles. Pero también corregirles. No es la tarea que nadie quiere que hagan. Y amonestarles menos. La Biblia dice en 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dice, estimados, ustedes no tienen ni encontrarán pastores perfectos. Habrá unos pastores mucho mejores que otros. Claro que sí. Ay, claro que sí. Pero no encontrarán pastores perfectos. Entonces ustedes lo que tienen que procurar y orar y concentrarse es que estos hombres sean hallados fieles. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, no otras cosas, no otras filosofías, no cuentos e historias y anécdotas, la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y esto se refiere entonces a la vida del caminar con Dios. Ustedes se equivocan en muchas cosas y pueden ser torpes en varias cosas. Pero estamos hablando del caminar con Dios. Usted tiene que ver el resultado de esa conducta e imitar su fe. Después vamos a ver parte por parte lo que se pide de los obispos.
Pero lo que quiero transmitir es esto, mis estimados, es la labor muy ardua y pocas veces reconocida. Para algunos, los pastores están siendo muy estrictos en esa iglesia tan rígida. Eso lo hemos escuchado, no es invento nuestro. Pero para otros, los pastores son demasiado flojos. Quisiéramos pastores más enérgicos, muy permisivos los vemos. La Biblia lo que dice es, lo que se requiere es que sean hallados fieles. Y algunos, tristemente, quieren, sin ser pastores, actuar como pastores de la iglesia. La iglesia debe estar compuesta por ovejas que desean y aceptan ser apacentadas. Y Él mismo, dice la Escritura, Él mismo, Jesucristo mismo constituyó. Y después viene la lista de los oficios de la iglesia. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Y a otros Él constituyó, Él, nuestro Cristo resucitado, que está a la diestra del Padre, Él constituyó pastores y maestros. Efesios 4:11. Hablaba con un pastor, 40 años de ser pastor, con respecto a todo el asunto que enfrentamos a veces como iglesia, y él dice, sí, es que hay personas que ellos quieren actuar como si ellos fueran los obispos de la iglesia. Y si lo quieren, lo que hay que invitarlos, ok, prepárese, trabaje del carácter, y la iglesia, si ven usted un obispo, lo reconocerá. Ese es nuestro modelo, lo reconocerá. Pero hay gente que no quiere el ministro todo lo que involucra ser pastor, pero funcionar como pastor, evaluando a los demás, vigilando a los demás. Recordemos que es una tarea de vigilar. Ahora, hay un sentido en el que todos nos cuidamos unos a otros, como no ser como Caín, soy yo guarda de mi hermano. No, sí, claro, si usted ve a su hermano, usted le ayuda, pero no anda usted vigilando a ver quién hace algo malo para ir a decirle al pastor, y ya usted vio que ¿por qué tal no llegó? Le dijo a usted, ¿me entiende? Hermanos, Dios puso ancianos en esta iglesia. No son perfectos, muy débiles, muy torpes a veces, pero son los que Dios puso. Y el que se une a la iglesia debe ver en ellos a las personas que Dios le asignó para que cuide de sus almas. Entonces eso es invitación a los que todavía no son miembros. Nosotros esta labor la hacemos delante de Dios. Queremos cuidar de sus almas. Dios lo sabe. Pero el requisito es que los que entran entonces estén dispuestos a someterse, así como los hijos se someten a los papás. Aunque los papás tampoco son perfectos. Hijos, a los papás se les hace caso, pero papá no es perfecto. Y él desea lo mejor para ustedes. No siempre las decisiones de papá y mamá van a ser las perfectas, pero Dios les manda a ustedes, háganle caso a papá y mamá, y Dios bendecirá esa obediencia. Igual iglesia, mientras lo que los pastores estén diciendo no sea pecado, Dios les manda, apóyenlos. Claro que hay espacio para consejo, comentario, otra alternativa. Viera qué pastor se me ocurre, qué otra, vamos a oírla. Y oramos al respecto. ¿Qué? No se nos había ocurrido, qué buena idea, y lo hacemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no hay esa intención de ir con las ideas. Es más fácil criticar lo torpes que son los pastores. Entonces les digo, si usted desea la voz de un obispo, prepárese para ser un obispo. Si usted cree que puede realizar la labor episcopal, debe entonces cumplir lo que Dios, y en la próxima predicación empezaremos en esto, lo que Dios pide de los obispos. Si usted desea una iglesia en la cual el pastor no se mete con usted, para nada, aquí no es esa iglesia. Miren, mis hermanos, algo tan sencillo que ha traído problemas, para que lo vean, es que son cosas que debemos hablar. Si usted llega una vez tarde, sepa que nosotros no vamos a decir nada. ¿Cuántas razones para llegar tarde? Hay muchas, y puede haberle pasado. Pero si usted llega a 2 o 3, estos obispos van a preguntarle.
sin ánimo de ofenderlo ni de hacerlo sentir mal, pero es nuestra labor preguntar, ¿qué, hermano, que veo que ha estado llegando tarde? ¿Tiene alguna complicación? Y la gente se molesta por eso. Y por eso, algunos incluso que dicen que se fueron por otras razones, esa es la razón. No quieren dar cuentas, no quieren rendir cuentas. Y quieren venir a la iglesia cuando quieren y cuando no, no. Pero no es ese nuestro compromiso. Entonces, hay una supervisión en la cual nos va a importar preguntarle. Bueno, usted no vino planeó todo y va a estar fuera, entonces no puede estar. Ok, pero usted, el pastor espera que usted hizo su gestión o le preguntará, pastor, voy para tal lado. ¿Usted conoce iglesia allá? Porque voy a tener que pasar el domingo en tal lado. Ven, esa persona está entendiendo la labor episcopal. Porque el pastor dice, ¿qué es esto? Simplemente no, se dio un permiso que Dios no nos da. El día del Señor usted debe observarlo donde quiera que esté, aquí y donde sea. Ahora habrá momentos en los que hice el intento, no hubo otra cosa, nos conectamos por internet. Bueno, eso fue lo que pasó y gloria a Dios. Pero quiero decir, eso sucede. Nosotros esperamos, supervisamos. ¿Por qué? Porque si usted quebranta el mandamiento y yo no le digo nada, significa, allá él. No, tiene que ver conmigo, yo tengo que ver. Bueno, y buscó si había iglesia por ahí, ¿dónde ir? Solo había una a la que va mi primo. No importa, vaya a la que va el primo. No tiene que ser una iglesia exactamente como esta, pero detrás hay un mandamiento. Yo no quiero que las ovejas de Cristo, de este redil, profanen el día del Señor y se olviden del Señor un domingo como si no fuera importante reunirse a adorar. Eso, como les digo, molesta a muchos. Es un compromiso que nosotros tomamos delante de Dios. Piénsenlo bien. ¿De dónde escogeríamos nosotros mismos ponernos estos problemas de tener que tratar con las personas? Y corregirles y amonestarles. ¿Para qué? No, la manera fácil es la de los otros. Allá que vayan donde quieran que se... No, no es así. Velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Eso es un obispo. Una oveja de Cristo desea ser pastoreada. Y le pregunto, ¿es usted una oveja de Cristo? Porque fue Cristo el que instituyó a los pastores. Porque Él ama las ovejas y desea que estén alimentadas, cuidadas. Yo le pregunto, usted viene a esta iglesia, ¿escucha usted la voz del pastor divino cuando aquí se predica? Porque si no es así, le ruego, busque una iglesia donde usted escuche la voz del pastor divino. Porque a eso es a que nosotros nos reunimos, a adorarlo a Él y a escuchar su voz. Pero si usted sí viene y escucha al pastor divino hablando cuando se predica la palabra, entonces sométase a esa palabra predicada. Porque dice el apóstol Pedro, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él es el obispo por excelencia. Nosotros solo estamos de subobispos tratando de ayudar en la labor del cuidado de las almas. Vuelvo a leer el versículo, porque hoy hemos dicho, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Primera de Pedro 2:25. Vuélvase al pastor y obispo por excelencia, al que nunca le defraudará. Nosotros algún día, si todavía no lo hemos hecho, un día lamentablemente le vamos a desilusionar en algo. Dijimos algo que a usted no le pareció, hicimos algo que a usted no le pareció, le vamos a desilusionar, pero el pastor y obispo de vuestras almas, Jesucristo, ese nunca le va a defraudar. Oramos. Dios Padre Todopoderoso, te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús que uses estas palabras para bendecir esta iglesia. Mira, Señor, nuestra necesidad y
Trata con nosotros. Muy necesitados estamos. Danos tu perdón, danos un corazón humilde. Y que en esta iglesia siempre, 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 tu Hijo Jesucristo sea exaltado en la fiel predicación de tu palabra y en el fiel cuidado de las almas que tú traigas para que las cuidemos. Para tu gloria, en el nombre de tu Hijo. Amén.